Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor,
Hola, muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a esta nueva oportunidad para comunicarnos, para encontrarnos a través de las redes sociales, para compartir. Para mí es un privilegio y una bendición poder tener la oportunidad de llegar hasta vos y poder compartirte una reflexión a la luz de la palabra de Dios que pueda bendecir tu vida. Y que esa bendición no solo quede en vos, sino que puedas transmitirla y compartirla, porque eso nos hace mucho más felices en la presencia y en la compañía del Señor. Es un gozo poder estar en esta mañana. Bueno, hoy es domingo, no sé qué día y en qué horario estarás viendo este mensaje, pero aquí en la ciudad de Buenos Aires es domingo, el segundo domingo del mes de octubre, y quiero comenzar compartiéndote unos versículos del Salmo número 9, versículos que nos estimulan, que nos animan, que nos llenan de esperanza. Y precisamente comienza el salmista en el Salmo 9 diciendo: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Al final del Salmo 9 termina diciendo: el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor, proclamen sus promesas. Y más allá de el ánimo gozoso, feliz y agradecido que expresa el salmista, lo que quiero resaltar es esta verdad bíblica, esta verdad escritural, que es palabra de Dios para tu vida como para la mía, pero no solo para la nuestra, sino para quienes están a nuestro alrededor y quizás no profesan una fe, no profesan una religión, no conocen al Señor y quizás hasta tienen cierta aversión o rechazo, pero aprendete estos versículos en el Salmo 9, los versículos 9 al 11, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, que dice: el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte, su fortaleza en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Por lo tanto, termina diciendo: canten alabanzas al Señor, proclamen sus promesas. Palabra de esperanza, palabra de fe, palabra profética de verdad sobre nuestras vidas. El Señor es refugio para los oprimidos. Vivimos en tiempos turbulentos, vivimos en tiempos difíciles, controversiales, agitados, inquietantes, y muchas veces nos sentimos angustiados, nos sentimos oprimidos, nos sentimos confusos, enojados, molestos, malhumorados, pero tenemos que saber que el Señor es el refugio donde podemos correr a escondernos, a protegernos, como cuando viene una tormenta muy fuerte, cuando los vientos huracanados amenazan con derribar paredes y llevarse volando los techos, pues vamos al lugar que nos da confianza, al lugar que nos da seguridad, a guarecernos allí. Y dice el salmista en su vasta experiencia de fe, dice: el Señor, Dios, mi Señor, es refugio cuando me siento oprimido. Es la fortaleza, el baluarte en los momentos de angustia. ¿A dónde vas cuando estás angustiado? ¿Dónde vas cuando te sentís afligida? ¿Dónde descargas todo ese cúmulo de angustia y de aflicción que sobrepasa nuestra resistencia? Bueno, Él es la fortaleza, Él es el baluarte en los momentos de angustia. Por eso es bueno confiar en Él. Los que conocemos su nombre y aquellos que no le conocen, transmitirle nuestra fe para que puedan conocerle, para que puedan confiar, para que puedan descansar, para que puedan refugiarse. El Señor hace eso y lo hace en tu vida y lo hará cada día cuando buscamos su presencia, cuando le alabamos, cuando entramos, como arranca este salmo, alabando al Señor. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Si esa es nuestra actitud, si esa es nuestra conducta, si ese es nuestro comportamiento, aún en tiempos difíciles y
atemorizantes o angustiantes. Si somos capaces de alabar al Señor en esos momentos, pues vamos a sentir su presencia, vamos a experimentar su poder, vamos a disfrutar su obra en nuestra vida. Y a través de nosotros Dios va a mostrar su poder, su soberanía, su autoridad, su favor, su misericordia, su amor, su gracia a quienes todavía no le conocen, pero nos conocen a nosotros. De modo que nos transformamos, nos convertimos, actuamos como embajadores, como ministradores de la gracia que hemos conocido de Dios, como instrumentos en la mano de Dios para que otros puedan ser bendecidos a través de nuestra vida. Pero tenemos que empezar así, agradeciendo, alabando, bendiciendo, reconociendo su majestad y su autoridad. Deseo que hoy sea un día bendecido para vos y que el resto de esta semana también lo sea. Pero para continuar con en esta mañana, con este culto, por ser el segundo domingo del mes de octubre, como cada segundo domingo aquí en la congregación tenemos un informe misionero que nos preparan los hermanos viciñanos. En ese informe misionero hacemos referencia a aquellos misioneros con los cuales estamos relacionados, con los cuales estamos comunicados. Porque estamos orando por ellos, porque estamos ofrendando para la obra que están realizando, para su sostén o para lo que fuera necesario. Y quiero invitarte a que te sumes a la oración. Quiero invitarte a que a través del conocimiento que tengas de estas acciones misioneras, puedas orar por cada uno de ellos. En cada testimonio luego hay un resumen de los motivos de oración para que ores, para que intercedas por ellos. Y si el Señor mueve tu corazón y si el Espíritu Santo toca tu alma, que también puedas sumarte en el apoyo económico por las misiones, porque en realidad la necesidad nos supera. Somos apenas unos pequeños colaboradores en la multiforme gracia y necesidad que el Señor tiene en la extensión del Evangelio. Así que te animo. Pero ahora, sin más palabras, vamos a escuchar y ver el informe misionero. Hola queridos hermanos de la congregación. En este nuevo informe vamos a compartir un reporte especial sobre noticias, agradecimientos y novedades de nuestros hermanos que están sirviendo en distintas partes del mundo. Comencemos este viaje. Arrancamos este viaje por nuestro país, en Campana, donde continuamos como iglesia apoyando a estos hermanos, donde uno de sus pilares es el servicio comunitario, como vemos en esta foto con los avances de la construcción del nuevo comedor, y que gracias a una hermana de nuestra congregación se pudo conseguir nuevas chapas y usadas en buen estado para la terminación del techo. Además, pedimos oración por la hermana Claudia, esposa del pastor de allí, ya que debe operarse de la vesícula y ha tenido diferentes complicaciones administrativas para ello. Oremos por la finalización de la obra de construcción para poder albergar más niños, y también oremos por la operación de la hermana Claudia, que el Señor abra puertas para ello. Siguiendo con nuestro itinerario, saltamos el Atlántico para ir al continente africano, donde nos hablaba la familia Gómez sobre la alegría y profundo agradecimiento a Dios por ver a sus discípulos y agentes de salud como resultado de una entrega incondicional que continúan su legado en el centro del país, en Mozambique, en alcanzar con el Evangelio a su propia gente y también prestando un servicio a la comunidad a través de la concientización sobre los cuidados de diferentes enfermedades y del COVID. Vemos estas imágenes. Siempre, safunika kwa tisambe. Y palindo la fama. Aquí, no hay que ife. La fama muy. Safunika también. Oremos por fortaleza y guía del Señor por estos jóvenes que están levantando e influenciando para que continúen la obra sin temor y para que asuman y obedezcan su llamado a ser los nuevos misioneros en su país. Siguiendo en Mozambique, al norte de allí, nos decían Silvia y Alejandro Freire que hay una fuerte lucha espiritual, ya que han cambiado las leyes de migración y que no les han comunicado, por lo cual algunos misioneros están teniendo que pagar multas por demora en sus procesos. El de ellos está demorado por errores de la Oficina de Migraciones, pero están legales por lo menos hasta el vencimiento, que sería en abril del próximo año. Y además están teniendo un ofrecimiento ministerial
para un nuevo proyecto en otra ciudad del norte del país. Para ello se deben preparar con el objetivo de poder capacitar a futuros candidatos alfabetizadores. Los invitamos a orar por la finalización de los trámites administrativos de estadía en Mozambique y además por sabiduría de lo alto para la posibilidad de un nuevo proyecto. ¿Qué pasos a seguir? Ahora vamos al continente americano para viajar al norte de Bolivia, donde nos decía la familia Kalinushka sobre los avances en cada lugar que están sirviendo. Por ejemplo, en la comunidad de Santa Elena han sido tiempos desafiantes, ya que después de 3 años estando allí, trabajando con la gente y viendo resultados que parecían prometedores, hubieron altibajos, pero saben que Dios está al control de toda situación y aprovechan, ya que son fuente de consulta a situaciones problemáticas, resolución de conflictos de la comunidad mencionada. Y es una oportunidad de enseñar a través de la palabra de Dios. En la comunidad de Las Palcas solo han podido hacer un solo viaje por varias cuestiones, pero fue un tiempo muy bendecido igual. Ahora que viene el tiempo de las lluvias, tienen la posibilidad de realizar viajes más continuamente y tener contacto con los hermanos. Y en la comunidad del Sena, donde vive la familia, están colaborando con la Hora Feliz y la escuela dominical. Comenzaron ya hace un mes y Dios es fiel. Están trabajando con 3 personas más y si bien no pueden estar todos los fines de semana, disfrutan ver cómo los niños reciben la palabra de Dios y tienen el deseo de aprender. Y como familia tuvieron un tiempo difícil, ya que Fabio tuvo un problema físico, pero ya está bien, gracias a Dios. Y además, Ludmila y Mijail ya hace unos meses van al colegio de manera presencial y están adaptándose muy bien los chicos. Les pedimos que nos acompañen por los siguientes motivos. Oremos al Señor para que les dé ánimo y fortaleza a la familia. Oremos también para que Dios les siga dando sabiduría para poder armar un equipo de trabajo. Oremos también por el cuidado de la familia en cada área. Oremos también por la visita de Alicia, la primera voluntaria que se va a quedar por 2 años a partir del 2022. Y oremos por la compra de un vehículo para poder movilizarse y expandir la tarea allí. Y ahora vamos con nuestra familia Leiva, que nos agradecen por el apoyo a través de sus oraciones, que continúan trabajando en la capacitación de nuevos misioneros. Y aunque han tenido muchos desafíos, siempre ven la mano de Dios. Ahora que se están levantando las restricciones de la pandemia, los candidatos van a poder comenzar a hacer la obra práctica de evangelismo y colaborar con reuniones caseras. Con respecto a la situación familiar que atraviesan, la mamá de Betty partió con el Señor a principios de septiembre y tuvieron diferentes complicaciones administrativas con la medicación de su hija Nair, lo cual es importante ya que están a la mitad de su tratamiento. Los invitamos a orar, hermanos, por la sanidad de Nair, o que el tratamiento haga el efecto esperado y detenga el avance en su enfermedad, por sus otras hijas y sus nuevos trabajos y estudios, por esta nueva etapa en el ministerio y como familia en el Centro de Formación Misionera, por candidatos apasionados por el Señor, por iglesias que apoyen al lugar en oración y económicamente para cubrir todo lo necesario y por la paz de la nación de su corazón. Muchas gracias en nombre de la Comisión de Misiones por ser parte, por sus oraciones y apoyo económico para seguir extendiendo su reino a los no alcanzados. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermanos Viciñano, por prepararnos cada mes estos informes misioneros tan claros, tan precisos, tan concisos y dándonos una pauta para estar orando por ellos. Quiero compartir contigo un pasaje en las Escrituras, en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. El título del mensaje en esta mañana es Creciendo, creciendo. El crecimiento siempre es un tema de gran importancia y de gran valor en nuestra vida. Lo es desde que nace una criatura, un hijo, un nieto, un sobrino, y nosotros estamos atentos a cada instante y a cada momento de su vida.
ponemos toda nuestra atención, nuestro deseo y nuestra pasión por verles crecer, por verles desarrollarse, por escucharlos balbucear las primeras sílabas, por ver los primeros garabatos que hacen en una hoja, por dar los primeros pasitos. Qué tristeza y qué dolor nos da cuando esas criaturas que amamos con todo nuestro corazón, por alguna razón, no pueden desarrollarse normalmente, y aplicamos allí toda la ciencia y todo el conocimiento y toda la posibilidad que está a nuestro alcance para ayudarles a resolver esas dificultades y poder crecer lo más normalmente posible. Pero el crecimiento no se limita simplemente a esa etapa inicial de la vida de las criaturas, sino que toda la vida estamos creciendo y no dejamos de crecer hasta que llegamos a un momento de madurez y luego, bueno, empezamos a decrecer en el sentido físico, simplemente porque en el sentido emocional, espiritual, mental, intelectual, nunca dejamos de crecer a menos que decidamos no hacerlo. Pero creo que cualquier persona en su sano juicio siempre deseará crecer. Y precisamente este es y será uno de los temas más desafiantes en la vida de una persona. ¿Cómo hacer para crecer? ¿Cómo hacer para crecer en mi conocimiento? ¿Cómo hacer para crecer en mi vida relacional? ¿Cómo hacer para crecer en mis negocios? ¿Cómo hacer para crecer intelectualmente? ¿Cómo hacer para crecer en el conocimiento del área o del tema que más me interese? Pero siempre seremos desafiados a crecer, siempre seremos desafiados, ya sea internamente o externamente, ya sea por la competencia o por una ambición propia y natural. El crecimiento es el estado natural de un ser humano sano, completo. Por lo tanto, no puede ser de otra manera que también en el área espiritual el crecimiento sea un desafío al que la palabra de Dios nos confronta constantemente. El apóstol Pedro, escribiendo su carta, al final de su carta les dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el mandato, este es el desafío. En todas las áreas de nuestra vida, pero también en lo espiritual, Dios anhela, Dios desea que no quedemos pequeños, sino que nos desarrollemos, que crezcamos, que nuestra capacidad, que nuestro conocimiento, que nuestro discernimiento, que nuestras habilidades, que nuestra injerencia y que nuestra influencia para con otros siempre vaya en crecimiento, siempre vaya en incremento. Porque esto glorifica a Dios, más allá de darnos placer y gozo al vernos a nosotros mismos que no hemos quedado estancados, sino que vamos avanzando. Porque el crecimiento da un concepto, una idea de avanzar hacia una meta, hacia un propósito, y más allá de que haya más de un propósito en nuestra vida y que esos propósitos puedan ser variados, más allá que el propósito puede ser un propósito lejano, distante o cercano, siempre el desafío va a ser crecer. Y hoy comienzo una serie de mensajes que tienen este mismo título, Creciendo, y cada mensaje obviamente va a abarcar un aspecto diferente, pero vamos a ver hoy 2 versículos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, en los versículos 6 y 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Voy a volver a leer este pasaje en la versión Nueva Internacional. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. El apóstol Pablo le está recomendando a los creyentes de Colosas, a los colosenses, que permanezcan firmes en la fe y que no se dejen seducir por vanas doctrinas. Eso es lo que está precediendo los 2 versículos que hemos leído en su carta, carta llena de
expresiones afectivas, pero también de consejos y de instrucción espiritual, les está diciendo precisamente esto. Permanezcan firmes en la fe. Permanecer firmes en la fe puede ser asemejado o ilustrado con pretender ir viajando en una canoa, atravesando un río caudaloso, puestos de pie sobre la canoa. Sabemos que la canoa, por ser angosta, es bastante inestable, y puestos de pie estamos ofreciendo una resistencia al equilibrio aún mayor. Entonces, mantenerse firme en una canoa que es angosta, que tiene poca superficie de sustentación, pero además está atravesando un río caudaloso, es prácticamente imposible, salvo para algunos expertos que quizás como una manera de deporte se atreven a desafiar el equilibrio de esa manera. Pero la vida de la fe a mí se me hace semejante a eso, ¿no? Porque la vida es como un río caudaloso y lleno de corrientes que se van encontrando y se van desviando. Y la propia experiencia cristiana es como esa débil canoa que tiene muchas veces poco sustento para afirmarse en el cauce del río, y nosotros vamos de pie sobre ella tratando de hacer equilibrio, pero muchas veces nuestra fe claudica, nuestra fe desfallece, nuestra fe se cae, porque las circunstancias de ese río caudaloso por el que vamos atravesando hace que nos desequilibremos y nos caigamos. Muchas veces salgamos mojados y asustados del medio de la experiencia que estamos atravesando. El apóstol Pablo le está aconsejando a los colosenses, y Dios, a través de su palabra inspirada en la vida del apóstol Pablo, nos está aconsejando a nosotros de la misma manera, que permanezcamos firmes en la fe, a pesar de todas las fluctuaciones que la vida cotidiana tiene y en la que estamos inmersos. Pero también dice que no nos dejemos seducir por las vanas doctrinas. Y aquí, cuando habla de vanas doctrinas, obviamente está hablando específicamente de cuestiones doctrinales que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo, que tienen que ver con la vida del creyente, y porque había algunos falsos maestros que intentaban sembrar su doctrina incorrecta, desviada, para obtener dentro de los creyentes de la congregación algunos seguidores que pudieran ayudarles con su sustento económico. Bueno, estas cuestiones de la corrupción siempre han existido y seguirán existiendo, pero el problema no es despotricar contra los falsos maestros. El problema es que los fieles no tengan convicción, o no tengan seguridad, no tengan claridad en cuanto a qué deben creer, cómo deben creer, qué es la vida cristiana y cómo debe ser vivida, la vida de la fe, la vida de la piedad, como el mismo apóstol San Pablo expresa. Entonces, la vida del cristiano debe ser vivida con firmeza en la fe y con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento. La única manera de estar advertidos en contra de las falsas doctrinas es tener un conocimiento sólido acerca de lo que la palabra de Dios dice. El conocimiento de la palabra de Dios, para que sea sólido, tiene que ser basado en un sustento de la lectura cotidiana. No podemos llegar a tener un conocimiento sólido de la palabra de Dios si no vamos a ella a leerla, si no vamos expectantes de escuchar la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Por lo tanto, para mantenernos firmes en la fe y para poder resistir las falsedades de las doctrinas de los maestros falsos, tenemos que conocer la verdad. La verdad que Jesús dijo a los que habían creído en Él: si permanecemos en ella, nos harán libres, y seremos libres para poder vivir la vida cristiana de la manera que Dios quiere y disfrutar del resultado de esa vida cristiana correcta. Pero aquí está diciendo en el versículo 6, de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él. ¿Qué es andar en Cristo? ¿De qué manera se concreta esto de andar en Cristo? ¿Qué implica, como dice el versículo 7, estar arraigados y sobreedificados en Cristo? Entonces estamos hablando de crecimiento. Es el tema principal en este domingo y en algunos subsiguientes. Crecer es estar básicamente comprometido, es habiendo asumido un compromiso. Estar comprometido con Cristo, en primer lugar,
Aquí aclara el apóstol Pablo, para poder crecer necesitamos estar comprometidos con Cristo. Y ese compromiso con Cristo se sustenta con haberle recibido correctamente. Y aquí entramos en un tema bastante interesante, muy importante y también muy delicado, que necesitamos comprenderlo, discernirlo y asimilarlo correctamente, porque generalmente estos temas los pasamos por alto y tristemente, la vida de fe se convierte en una vida de mero ejercicio de la religión. Entonces, somos creyentes porque acudimos regularmente a una congregación, asistimos a los cultos y decimos, bueno, yo creo, estoy de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, estoy de acuerdo con todo lo que dice el predicador, no tengo nada en contra, pero eso es simplemente quedarnos en ese nivel, simplemente nos define como religiosos, no como verdaderos cristianos conocedores y comprometidos con nuestro Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice que estar comprometido con Cristo es haberlo recibido correctamente. Presta atención nuevamente a lo que dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Entonces, es importante cómo lo hemos recibido. Y esta es una pregunta que no nos hacemos regularmente. Esa es una pregunta que no le hacemos a nadie comúnmente. ¿Cómo recibiste a Jesús? Generalmente decimos, ¿cuándo recibiste a Jesús? ¿O cuándo te convertiste? ¿O cuándo escuchaste del Evangelio? Y hacemos preguntas cada vez más vagas, más imprecisas, más insulsas, que llevan a que la respuesta sea igualmente insulsa y con poco contenido de sustancia. Es decir, ¿cuánto hace que vas a la iglesia? En mi caso yo iba a la iglesia desde antes de nacer, porque iba en la panza de mi madre, pero el hecho de ir a la iglesia en la panza de mi madre a mí no me convertía en un creyente, mucho menos en un cristiano. Y pasaron años hasta que yo pude entender, asimilar, asumir, reaccionar y responder al Evangelio de Cristo, para que realmente yo pudiera definirme como un cristiano y no como un mero creyente, porque desde que nací ya en los brazos de mis padres hasta que llegué a ser niño, adolescente, joven, mi vida era una vida meramente religiosa. Conocía el Evangelio, conocía la Biblia, tuve una de las mejores maestras de escuela dominical que fue mi abuela Josefa y me aprendí un montón de cosas en esa etapa temprana de mi vida. Sin embargo, yo era un creyente y podríamos decir un buen creyente porque conocía, un gran conocedor de todo lo que había aprendido, porque iba a la iglesia regularmente, porque escuchaba los mensajes, aunque muchas veces en mi infancia, adolescencia, no prestaba mucha atención, pero cuando empecé a prestar atención los entendía y asumía que todo estaba correctamente y creía, y a veces hasta respondí emocionalmente a esos mensajes, y hasta me puse de pie, levanté mi mano, pasé al frente como un acto, como una expresión de una respuesta de fe de mi vida al mensaje de la invitación de Dios. Pero soy consciente que ni a los 8, ni a los 13, ni a los 18 años, 3 ocasiones que recuerdo claramente que reaccioné, creo que intelectual, pero más emocionalmente a la invitación del mensaje. En ninguna de esas 3 ocasiones yo realmente estaba recibiendo a Cristo como Señor. Lo estaba recibiendo en una respuesta intelectual, en una respuesta emocional. Hasta recuerdo el episodio a los 8 y a los 13 años que fue con mucha lágrima, porque evidentemente no recuerdo ni el mensaje, ni recuerdo el lugar, pero no de qué se hablaba, pero evidentemente el mensaje había tocado alguna fibra emocional, sensible, y esto me conmocionó y en respuesta a esa conmoción yo pasé al frente, pero no era una respuesta de fe, era una respuesta de emoción, era una respuesta de convicción de algo que había escuchado y que había entendido con claridad, pero faltaba algo muy importante para que realmente en mi vida se transformara esa convicción emocional o intelectual en un acto de fe. Y esto era comprender que yo debía recibir a Jesucristo como el Señor, como el dueño, como el soberano, como el que manda en mi vida. Y recién en ese momento, que fue ya pasado mi mayoría de edad,
mi vida comenzó a evidenciar transformación y cambio muy paulatinas, muy lentos, muchas veces un paso para adelante, dos para atrás, pero evidentemente yo había comprendido el señorío de Cristo y estaba deseando vivir de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, de la manera que ustedes recibieron al Señor Jesucristo. Y no habla aquí en este pasaje de Salvador, aunque él dice claramente que predicaba a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es interesante que pone primero el título de Señor antes que el de Salvador, porque si Cristo no es el Señor de nuestra vida, si Cristo no es el que gobierna nuestra vida, si Cristo no es el que manda, el que domina, el que guía, el que conduce nuestra vida, difícilmente puede ser el Salvador, porque confundimos la salvación que Dios promete y nos ha regalado por medio de la fe en su acto salvífico al cargar sobre Él en la cruz del Calvario el pecado de todos nosotros, de modo que el que ha creído en Cristo es perdonado de sus pecados por la obra redentora de Jesucristo, pero el que ha creído en Cristo, como claramente lo enseña, lo predica y lo transmite el apóstol Pablo, como Señor y Salvador. Porque es cuando entregamos nuestra vida a Cristo, es cuando nos rendimos al señorío de Cristo, es cuando reconocemos que somos incapaces de manejar nuestra propia vida, porque manejando nuestra propia vida como lo hemos hecho hasta el presente, lo único que hemos logrado es un desastre. Es una destrucción de nuestras relaciones, una destrucción de nuestras emociones, una destrucción de nuestros compromisos. Todo está mal, porque claramente el apóstol Pablo dice, escribiendo a los filipenses, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún en esa condición de muerte espiritual, Cristo nos amó y se acercó a nosotros con el ofrecimiento de gracia de parte de Dios para darnos vida y vida en abundancia. De modo que si no hemos recibido a Jesucristo como Señor, y solamente lo hemos recibido como en algunos casos sucede, ¿no? Como un sanador. Hay gente que llega a la congregación porque busca la sanidad de alguna enfermedad. Y viene y se hace un asiduo concurrente y espera y ruega e intercede y le pide a la congregación que ore, y la congregación amorosamente oramos por esas necesidades porque creemos en un Dios poderoso, porque creemos en un Dios sanador, porque creemos en un Dios de milagros, pero esa persona no está buscando un Señor que gobierne su vida. No está buscando un Señor que transforme su vida de pecador en una nueva vida, está buscando un sanador. Y es una búsqueda genuina, no estoy condenando ni cuestionando que una persona que sufre una enfermedad o un ser querido está sufriendo una enfermedad busque una solución, porque eso es más que natural, es más que lógico, y todos lo haremos si no lo hemos hecho ya algunas veces. Pero el problema es que no que busque un sanador, el problema es que confunda que al encontrar un sanador, eso ya es una fe correcta. Porque de la manera que han recibido a Cristo, así andarán. Si lo han recibido como el sanador, solamente recurrirán a Cristo cuando tengan alguna enfermedad o alguna necesidad de sanidad. Si lo han buscado y lo han recibido como el que le resuelve los problemas de la vida, cuando ese problema está resuelto, pues bueno, se apartarán de Cristo porque Cristo no han decidido que Cristo sea el Señor de sus vidas, sino simplemente el resolutor de sus conflictos, de sus problemas. De la manera en que hemos recibido a Cristo, así debemos andar y definitivamente así andamos. Por eso la insistencia del apóstol Pablo que la manera correcta de recibir a Cristo, si queremos ver crecimiento, porque ese es el tema, si queremos ver crecimiento en nuestra vida cristiana, tenemos que recibirle como el Señor. Que por supuesto el Señor puede sanarnos y muchas veces hemos visto sus sanidades milagrosas, que puede resolver nuestros problemas, y muchas veces hemos visto la resolución de los problemas y hemos visto milagros y los seguiremos viendo porque nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios sanador, es un Dios de milagros, es un Dios de transformación, es un Dios de revolución de nuestra vida. Pero es importante que entendamos que si Jesucristo no es el Señor de nuestra vida, estamos teniendo una fe distorsionada. Es una aberración de la verdadera fe. No es la fe correcta. La Biblia habla de Jesucristo como Señor.
Jesús muchas veces es para muchos creyentes nada más que un sirviente. El sirviente aquel al que se llama por teléfono, o el delivery, aquel que se llama por teléfono y se le hace el pedido para que, y esa es lo que consideramos una oración, ¿no? El pedido, el llamado al delivery. Por favor, te pido que me traigas una de mozzarella y 3 de jamón y queso. Y esperamos que el delivery venga, y cuando venga pagamos, y esa es nuestra recompensa o nuestra obligación, pero confundimos a Dios con el delivery. Y algunos han recibido a Dios como el que le otorga todos sus deseos o necesidades. Tenemos a un Cristo delivery. Y esto, por supuesto, no solo que no honra a Dios como corresponde, sino que no bendice nuestra vida. Porque cuando no necesitamos el delivery, directamente no lo necesitamos, no lo llamamos, no esperamos que venga y seguimos manejando nuestra vida según nuestro parecer, nuestra conveniencia, nuestro antojo. Pero esa es la verdadera vida cristiana que nos hará crecer. El apóstol Pablo estaba desafiando a los colosenses a mucho más. Y Dios, a través del apóstol Pablo y de esta carta a los colosenses, te está desafiando a vos y a mi vida a mucho más. A que no nos quedemos estancados en una experiencia meramente religiosa, superflua, pobre de una experiencia religiosa, cuando Dios está demandando y esperando y anhelando que tengamos una experiencia espiritual, no solo religiosa, sino espiritual, profunda, de una relación íntima con nuestro Señor. De la manera que hemos recibido a Cristo, así debemos andar. Entonces, crecemos cuando estamos comprometidos con Cristo. Y estar comprometido con Cristo solo es posible cuando lo hemos recibido correctamente. En segundo lugar, está hablando aquí en el versículo 7 y hace 2 ilustraciones. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Estar comprometidos con Cristo es lo que nos va a hacer crecer. Y estar comprometidos con Cristo es estar arraigado y sobreedificado. 2 ilustraciones muy disímiles, muy diferentes. Una tiene que ver con la naturaleza vegetal, con la botánica. La otra tiene que ver con las construcciones, con los edificios. La primera está hablando de arraigados. Muchos ya saben, porque lo he dicho más de una vez, que a mí me encanta la jardinería y cuando tengo oportunidad y tiempo dedico un poco a hacer algunas cosas en el jardín, a trasplantar, a sembrar y me distiende, me divierte, me gusta muchísimo esto. Y una de las cosas que yo aprendí al principio es que, porque siempre me gustaron, aunque nunca lo logré hacer uno, siempre me gustaron los bonsái. Los bonsái son esas plantitas que son árboles en la naturaleza, pero que a través de un arduo y esmerado trabajo de cultivo, se logra que esa planta, que es muy grande, crezca y se desarrolle siendo chiquitita. Por supuesto que la flor y los frutos son grandes como la naturaleza, pero se consigue que la planta se desarrolle en un tamaño diminuto, que sea una enana. ¿Y cómo se hace eso? Pues el trabajo, entre muchas otras cosas, yo no soy un experto, pero he leído al respecto, el trabajo es ir cortándole las raíces. La principal, por sobre todas las cosas, la raíz principal se la corta directamente y se deja que la planta solamente se alimente con las radículas más chiquititas. Y cuando esas radículas más chiquititas, porque la naturaleza de la planta se lo pide, empiezan a engrosarse y a crecer, se las vuelve a cortar. De modo que, eliminando la posibilidad de que la planta reciba mucho alimento, se consigue que la planta no crezca lo suficiente. Pues, ¿qué les parece? Las personas somos iguales. Si se nos corta la posibilidad de alimentarnos adecuadamente, vamos a sufrir la falta de crecimiento en algunos aspectos. Se sabe muy bien y es lamentable que las personas que no tienen los niños que no tienen una buena alimentación en su temprana edad, empiezan a sufrir la muerte de las neuronas y llegarán a una edad madura en la que por más que se esfuercen, será imposible que puedan lograr un desarrollo superior porque en la etapa del crecimiento sus raíces de alimentación, de nutrición, fueron cortadas. Pero también esto sucede en la vida espiritual.
Si nosotros en nuestra vida espiritual no nos alimentamos adecuadamente y nuestras raíces que van buscando ambiciosamente la nutrición en lo más profundo son cortadas por la desidia, por el desgano, por el desinterés, por lo que sea, por la falta de conocimiento, por la falta de educación espiritual, vamos a crecer sin conocimiento espiritual. Vamos a crecer sin fuerza espiritual, sin desarrollarse nuestra fe. Entonces, para que crezcamos, porque de eso se trata, del crecimiento, para que crezcamos debemos estar comprometidos con nuestra nutrición. Y para que nuestra nutrición sea buena, tenemos que estar bien arraigados. La Biblia alaba a las personas, alaba a Dios por sobre todas las cosas, alaba a varias personas, pero es interesante que en la Biblia, en el Salmo 1, en el primer Salmo, se alaba a las plantas, a algunas plantas, y se las pone como modelo y como ejemplo del creyente que busca alimentarse de la palabra de Dios. Dice que ese creyente que busca el conocimiento de Dios y la relación personal con Dios es semejante a las plantas, a los árboles plantados junto a corrientes de agua. Porque los árboles plantados junto a las corrientes de agua siempre están nutridos, siempre reciben el alimento adecuado y apropiado. Y la característica de esos árboles, según el Salmo 1, es que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. De modo que siempre están esplendorosos de verdor y siempre son productivos y provechosos porque el fruto lo reciben, lo dan al tiempo adecuado. Por supuesto, será un fruto apetecible y provechoso para el que plantó ese árbol. Y lo interesante del Salmo 1 es que Dios pone a esas plantas bien nutridas, porque están bien regadas, como un modelo, como un desafío personal para los creyentes, que así debemos ser, para que nuestra vida muestre el esplendor de estar bien con nuestro follaje emocional, con nuestro follaje intelectual, pero con el follaje espiritual, de tal manera que seamos capaces de dar frutos que bendigan, que den frutos que endulcen, que den frutos que nos hagan apetecibles y que otros quieran acercarse a nosotros porque saben que nosotros encontrarán sombras del día de calor, pero también fruto, alimento y sabor cuando lo necesitan. Que nuestra vida sea así es el desafío, el anhelo, el propósito de Dios, que crezcamos, que el crecimiento en nuestra vida sea una característica que no solo nos haga sentir gozosos y plenos, sino que sea de bendición para otros. Pero hay otros ejemplos, yo decía, el primero es de la naturaleza, es de la botánica, el segundo es de la edificación, de las construcciones, más bien arquitectónico, y está hablando que dice que nosotros debemos ser arraigados y sobreedificados. Aquí está hablando de una construcción que se va edificando, que se va construyendo paulatinamente. Aquí no está hablando del cimiento, como serían las raíces en el árbol, sino que está hablando acerca del trabajo de construcción que nosotros tenemos que hacer. Y no habla del cimiento porque está claro en la palabra de Dios, particularmente en el Nuevo Testamento, que el cimiento es Jesucristo, que el cimiento es nuestra fe. De modo que si no tenemos la fe correcta, si no hemos creído en Jesucristo como el Señor de la manera que debemos creer en Él, si hemos creído en Jesucristo como un sanador o como un sustentador o como un ayudador o como un salvavidas en momentos de desesperación, cuando pretendamos construir sobre ese edificio, el edificio se caerá, como aquella ilustración del Nuevo Testamento también que dice que el necio edificó su casa sobre la arena y cuando vino el río y las lluvias cayeron y las aguas batieron sobre ella, se desmoronó porque le faltaba cimiento. Pero el cimiento no es algo que vos o yo podamos construir, el cimiento es algo que Dios ha hecho, ha puesto, y ese es el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo. Si nuestra fe está basada en el cimiento, en la roca eterna, que es Jesucristo, entonces tranquilamente debemos, porque podemos, edificar sobre ellas. Y lo que está diciendo este pasaje es que teniendo ese cimiento, teniendo esa base sólida, correcta, debemos sobreedificar, debemos seguir construyendo en él.
Vuelvo a leer el versículo 7, podés leerlo en tu Biblia, arraigados y sobreedificados en Él. ¿De qué manera estamos nutriéndonos? Y esta es la pregunta que necesitamos, porque si queremos crecer, somos normales. Si queremos crecer, estamos en la etapa correcta de nuestra vida. Pero si queremos crecer, tenemos que cuidar estos aspectos. El primero, estar bien alimentados, estar bien nutridos. ¿De qué? De la palabra de Dios, que es lo que necesitamos en la nutrición espiritual para crecer en Cristo. Pero no solamente estar bien nutridos, porque hay personas que pueden dedicar toda su vida a leer y leer la Biblia y hasta aprenderse capítulos y libros completos de memoria, y uno dice, pero más allá de todo ese amplio y vasto conocimiento bíblico que tenés, ¿qué está pudiendo hacer Dios a través de tu vida? Porque con todo ese conocimiento a veces ni siquiera lo transmiten, no lo comparten, no enseñan, porque se han quedado cómodos y tranquilos en el conocimiento adquirido y hasta han hecho un ídolo de ese conocimiento adquirido. Y son capaces de trenzarse en discusiones teológicas, en discusiones que, como dice también la palabra de Dios, a veces son vanas y sin mucho sentido, porque no hemos sido llamados por el Señor a conocer su palabra para discutirla o hacer controversias con otros, a ver quién tiene más o menos razón o quién entiende más o mejor tal pasaje de la Biblia. Hemos sido llamados a conocerla para vivirla. Si no estoy viviendo el conocimiento que tengo, entonces el conocimiento es vanidad, no tiene mayor valor y hasta puede llegar a ser un estorbo y una molestia. Porque no por mucho alimentarme, toda la comida que yo ingiero es nutritiva y es de provecho para mi físico. Y a veces es todo lo contrario, de tanto nutrirme, o de tanto alimentarme, no nutrirme, de tanto alimentarme termina siendo un exceso que me entorpece hasta para caminar. Entonces, cuidado con simplemente tomar un aspecto sin comprender el propósito de ese aspecto que tomamos. Debemos conocer para crecer. Y debemos crecer para ser instrumento que Dios pueda usar para su propósito a través de nuestra vida. Entonces, me arraigo cada vez más profundamente en la relación personal con Cristo para alimentarme de Él, pero ese alimento tiene que servir para que la energía redundante o resultante de esa nutrición pueda ser usada como una oportunidad para cumplir el propósito y el llamado de Dios, que es nada más ni nada menos que transmitirlo, que compartirlo, que dar a conocer su salvación, que dar a conocer esta fe genuina, que dar a conocer el favor y el amor de Dios a todas criaturas. Pero tengamos cuidado cómo predicamos el Evangelio. Tengamos cuidado, porque algunas personas creen que simplemente decir, vení a la iglesia y vas a estar bien, y están predicando mal, porque el Evangelio se predica invitando a la gente a arrepentirse de sus pecados, a renunciar a la vieja vida, a aceptar a Cristo como el Señor y dejar que Dios transforme nuestras vidas. Porque si predicamos mal, lo único que vamos a hacer es llenar las congregaciones de creyentes domingueros que están muy felices, alaban, y es hermoso cuando toda la congregación está llena y alaba toda junta, pero que luego en su vida cotidiana no se acuerdan de Dios, porque lo han recibido mal, porque lo han recibido para satisfacer egoístamente sus ambiciones, sus necesidades o sus deseos, y no para ser instrumento en las manos de Dios. No lo han recibido como Señor. En tercer y último lugar, crecemos cuando estamos comprometidos con Él, y estar comprometidos con Cristo es andar en Él. El domingo pasado también hablábamos, cuando tomaba el mensaje de dime cómo andas y te diré cómo eres. Bueno, precisamente hacíamos un repaso de este versículo, y aquí hoy decimos, vamos a crecer cuando nos comprometamos con Cristo, y vamos a estar comprometidos con Cristo cuando verdaderamente andemos en Él. El que conoce a Jesús y le entrega su vida a Él, dice, debe andar como Él anduvo. No podemos quedarnos como bebés. No podemos quedarnos como niños espirituales dentro de un corralito, tratando y esperando que se nos dé la papilla en la boca o la mamadera.
debemos aprender a andar, debemos aprender a caminar, debemos aprender a movernos por nuestra propia fuerza. ¿Y cómo andar? Y esta es la gran pregunta, ¿cómo andar? De la manera que lo recibimos. Y otra vez aquí vamos a entender el por qué es tan importante entender la manera en que lo recibimos, porque de la manera que lo recibimos, así andaremos. Si lo hemos recibido como Señor, andaremos en sujeción, en sumisión, en obediencia, en dependencia, buscando su guía, expectante de su dirección. Andaremos bajo su señorío. La vida cristiana es un andar obediente, bajo la voluntad de Dios. Nuestra conducta debe reflejar a Dios en nuestra vida. Nuestra conducta debe reflejar a Dios en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestro vecindario, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de reaccionar. ¿Cómo hemos recibido a Cristo? ¿Estamos comprometidos con Él? ¿Estamos creciendo en nuestra vida cristiana? El que está comprometido con Cristo es alguien que no puede callarse, no puede dejar de compartir esa fe, no puede dejar de compartir el gozo que significa tener esa relación personal con Dios y va a esmerarse en compartirlo con otros. No va a sentir vergüenza, no va a sentir temor, va a buscar y a aprovechar cada oportunidad que tenga para dar testimonio del favor, del amor, de la gracia y de la salvación de Jesucristo, pero siempre tendrá el cuidado de decir, no vengas a Cristo solo para satisfacer tu necesidad. Vení porque Él quiere transformar tu vida. Él quiere convertirte, hacerte una nueva criatura. Él quiere usarte para su gloria y para tu bendición, pero también a través tuyo para bendición de otras. El desafío de Dios es que crezcamos. Y el crecimiento se da, en primer lugar, con el compromiso, con su señorío, con el compromiso con su voluntad, con el compromiso con nuestra nutrición y con el compromiso con nuestra sobreedificación. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos en nuestra vida sobre ese cimiento que es Jesucristo? Cada acción de cada día, cada conocimiento que vamos añadiendo, cada comprensión de su propósito y su voluntad, cada decisión de serle útil, es un ladrillo que vamos añadiendo a ese cimiento para construir, para sobreedificar gloriosamente sobre la base de nuestra fe. Yo quiero animarte y quiero desafiarte en el nombre de Jesús a que reflexiones acerca de cómo recibiste a Cristo. Y si no lo hiciste de una manera correcta, que hoy mismo, ahora mismo, allí donde estás, no importa cuántos años hace que vas a la iglesia, no importa cuántos años hace que sos creyente, pero si hoy te estás comprendiendo que nunca entregaste tu vida para dejar que Cristo sea el Señor, el que manda, el que gobierne, el que domine, el que guíe tu vida, hacelo ahora. Ahora mismo decirle, Señor, gracias por haberme regalado la salvación. No le pidas perdón porque no hace falta, porque el perdón ya lo tenemos otorgado. No desgastes tus emociones, ni tu energía, ni tu tiempo pidiéndole algo que ya Dios te dio. Aprovecha el tiempo dándole gracias y decirle, Señor, gracias. Gracias porque moriste en esa cruz por mí. Gracias porque pagaste y cargaste sobre esa cruz con mi pecado y con mi maldición y con mi condenación y llevaste mi castigo y sufriste mis dolores. Pero Señor, yo ahora comprendo que para que mi vida sea una vida próspera, una vida de bendición, una vida de crecimiento, tengo que tomar la decisión de someterme bajo tu soberanía y dejarte, permitirte ser mi Señor todos los días. Y no sé muy bien cómo será eso cada día, pero lo iré aprendiendo porque iré metiendo mis raíces cada vez más profundamente en tu palabra para ser nutrido, nutrida, para ser regado, para ser alimentado en el conocimiento de la verdad y poder aplicarlo a mi vida. Señor, quiero que seas mi dueño, quiero que seas mi amo, quiero que seas mi rey, quiero que seas mi Señor, te lo pido, te lo imploro.
Y quiero pedírtelo cada día porque seguramente dentro de un rato me voy a olvidar y mañana no me voy a acordar, pero quiero recordarlo a través de la oración. Señor, sé mi Rey, sé mi soberano, porque es la única manera que yo pueda crecer comprometido contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, por vuestra atención, por vuestra presencia allí, y espero que si no están aquí en el templo el próximo domingo, puedan seguirnos allí cada domingo. Que Dios te bendiga muy ricamente.